La Ciudad de México en 1973 era un laberinto de contrastes. Mientras las colonias prósperas del sur brillaban con promesas de modernidad, en el norte, cerca de la villa, el asilo San José languidecía como una herida olvidada en el tejido urbano. El edificio, una construcción de principios de siglo con muros de cantera gris, había sido convento, hospital psiquiátrico y finalmente orfanato. Sus 3 pisos se alzaban contra el cielo perpetuamente nublado de noviembre, y sus ventanas con barrotes oxidados parecían ojos ciegos que ya nada esperaban. Hermana Refugio llevaba 18 años trabajando en San José. A sus 52 años, su rostro había adquirido la dureza de quien ha visto demasiado sufrimiento sin poder hacer nada al respecto. Esa madrugada del 17 de noviembre, mientras el reloj marcaba las 3:47 am, despertó con una sensación que no podía nombrar. No era un sonido, era algo más profundo, una ausencia. Se incorporó en su estrecha cama del segundo piso, en el ala destinada al personal. El silencio en San José nunca era completo. Siempre había algún niño tosiendo, llorando en sueños, o las tuberías antiguas quejándose en las paredes. Pero esa madrugada el silencio era diferente, denso, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración. Se calzó las pantuflas raídas y se echó el chal sobre los hombros. El pasillo estaba sumido en penumbras, iluminado apenas por las velas votivas que ardían frente a las imágenes de santos. Sus pasos resonaban sobre el piso de mosaico agrietado mientras se dirigía al dormitorio de los niños más pequeños, en el 3er piso. La puerta estaba entreabierta. Eso ya era extraño. Hermana Refugio siempre se aseguraba de cerrarla por completo antes de retirarse. Empujó la madera hinchada que chirrió suavemente, y lo que vio la hizo llevarse una mano al pecho. De las 23 camas alineadas contra las paredes descascaradas, 7 estaban vacías. Las cobijas delgadas habían sido apartadas con cuidado, casi con pulcritud. Los colchones de paja conservaban aún la forma de los cuerpos pequeños que habían descansado allí hacía poco. Pero los niños no estaban. Hermana Refugio encendió la lámpara de aceite con manos temblorosas. La luz amarillenta bailó sobre las paredes, revelando los rostros dormidos de los otros niños. Ninguno parecía perturbado. Dormían profundamente, algunos con los pulgares en la boca, otros acurrucados como animales buscando calor. —¿Estela? ¿Manuel? —susurró, temiendo despertar a los demás, pero necesitando escuchar una respuesta. Solo el silencio le respondió. Bajó las escaleras con el corazón martilleándole en el pecho. El asilo San José tenía 73 niños internos, desde bebés hasta adolescentes de 15 años. 7 niños desaparecidos. 7. El número se clavaba en su mente como un clavo oxidado. Conocía sus nombres. Los había acostado ella misma la noche anterior. Estela Vargas, 9 años. Ojos enormes en un rostro demasiado delgado. Manuel Contreras, 7 años, que nunca hablaba desde que llegó al asilo 6 meses atrás. Los gemelos Soto, Andrés y Alberto, de 8 años, inseparables incluso en el sueño. Carmela Ibarra, 10 años, la más lista del grupo, que ayudaba a Hermana Refugio con los más pequeños. Julián Pacheco, 9 años, que cantaba boleros en voz baja cuando creía que nadie lo escuchaba. Y la pequeña Rosario Díaz, apenas 6 años, con trenzas negras y una tos persistente que preocupaba a todos. El primer piso estaba igualmente silencioso. Hermana Refugio revisó la cocina, el comedor con sus mesas largas de madera manchada, la enfermería con sus 3 camillas. Nada, nadie. Las puertas principales estaban cerradas desde dentro, con el pesado cerrojo de hierro en su lugar. Fue entonces cuando notó la puerta del sótano. Estaba entreabierta, dejando escapar una corriente de aire frío que olía a humedad, a tierra removida y a algo más.
algo metálico y desagradable que hizo que su estómago se contrajera. La puerta del sótano siempre estaba cerrada con llave. Siempre. Era una de las pocas reglas absolutas de San José. El sótano era peligroso. El piso estaba irregular. Había vigas expuestas, ratas del tamaño de gatos, y según rumores que circulaban entre el personal más antiguos túneles que conectaban con las catacumbas de la vieja iglesia, demolida décadas atrás. «Niños», llamó hermana Refugio, hacia la oscuridad que se abría más allá de la puerta. «¿Están ahí abajo?» Su voz se hundió en el pozo negro de la escalera como una piedra en agua quieta. No hubo respuesta, pero sí un sonido, leve, casi imperceptible, como pasos arrastrándose, o tal vez solo las ratas. Debía despertar al director Velasco. Eso era lo correcto, pero algo la detuvo. Una intuición oscura, un presentimiento que le decía que cada segundo contaba. Los niños podían estar lastimados, perdidos en la maraña de cuartos y pasillos del sótano, asustados. Tomó la lámpara con fuerza y comenzó a descender. Los escalones de piedra estaban húmedos, resbaladizos. El olor se intensificaba con cada paso. Humedad, moho y ese elemento metálico que ahora reconocía como el olor de hierro viejo, de cañerías oxidadas. Las paredes de ladrillo expuesto sudaban agua. La luz de la lámpara apenas penetraba la oscuridad espesa que parecía tener sustancia propia. Al pie de la escalera, el sótano se abría en múltiples direcciones. Hermana Refugio nunca había bajado tan profundo. En sus 18 años, solo había llegado hasta el primer nivel, donde se guardaban muebles rotos y cajas con documentos viejos. Pero ahora veía que había más, mucho más. Un pasillo se extendía hacia la derecha con puertas a ambos lados, algunas entreabiertas, revelando habitaciones pequeñas con paredes de piedra. Antiguas celdas, recordó, cuando esto era hospital psiquiátrico. A la izquierda, otro corredor desaparecía en la negrura absoluta. ¿Estela? ¿Manuel? ¿Niños? Esta vez, definitivamente hubo una respuesta. Un sonido suave, como un suspiro colectivo. Venía del pasillo de la derecha. Hermana Refugio avanzó, con la lámpara extendida frente a ella como un talismán. La primera puerta daba a un cuarto vacío, excepto por un catre de hierro oxidado y cadenas colgando de la pared. La segunda puerta estaba cerrada. La tercera. Hermana Refugio se detuvo en seco. En el piso, justo frente a la tercera puerta, había huellas, pequeñas, de pies descalzos. 7 pares diferentes de huellas, marcadas en el polvo y en algo más oscuro que brillaba húmedo a la luz de la lámpara. No quiso pensar en qué podía ser esa sustancia. Las huellas llevaban hacia el interior del cuarto. Empujó la puerta. Esta se abrió con un gemido metálico que hizo eco en todo el sótano. El cuarto era más grande que los anteriores. En el centro había una mesa de madera oscura, sólida, fuera de lugar en ese ambiente de abandono. Y sobre la mesa, hermana Refugio sintió que sus rodillas flaqueaban. Había 7 velas encendidas. Formaban un semicírculo perfecto. La cera había goteado formando charcos blancos sobre la madera. Las velas eran nuevas. Ardían con llamas firmes que no parpadeaban a pesar de las corrientes de aire. Pero los niños no estaban allí. Lo que sí había, colocado con precisión en el centro del semicírculo de velas, era un objeto que hermana Refugio reconoció inmediatamente. Un cuaderno. El cuaderno de Carmela, con su cubierta azul y su nombre escrito con marcador negro en la portada. Con manos temblorosas, hermana Refugio lo tomó. El cuaderno estaba abierto en una página específica. Bajo la luz vacilante de su lámpara, leyó lo que Carmela había escrito con letra cuidadosa, de niña aplicada. 17 de noviembre, 1973. 3:00 AM.
Hoy vino otra vez. Nos llamó por nuestros nombres. Dice que nos va a enseñar el secreto. Dice que abajo, en lo más profundo, hay algo hermoso esperando. Solo los elegidos pueden verlo. Estela tiene miedo, pero yo le dije que confíe. Él es amable, tiene una voz bonita. Nos prometió que si seguimos las reglas, vamos a entender todo. Las reglas son nunca gritar, nunca mirar atrás, nunca tocar las paredes. Si seguimos las reglas, podremos volver, pero si las rompemos. El texto se interrumpía abruptamente. La última frase quedaba inconclusa. La tinta formaba un borrón, como si la mano que escribía hubiera sido jalada repentinamente. Hermana Refugio alzó la vista del cuaderno. Al fondo del cuarto, casi oculta por las sombras, había otra puerta, más pequeña, más antigua, con símbolos tallados en la madera que no pudo identificar en la oscuridad. Estaba entreabierta, y del otro lado venía un sonido que heló la sangre en sus venas. No eran pasos, no eran voces, era algo rítmico, como un golpeteo constante. Como si 7 pares de pies pequeños estuvieran marchando en perfecta sincronía, cada vez más profundo, cada vez más lejos, adentrándose en las entrañas de la tierra bajo el asilo San José. Hermana Refugio salió corriendo del sótano con el cuaderno apretado contra su pecho. Sus gritos despertaron a todo el asilo. En menos de 15 minutos, el director Velasco, las otras 2 hermanas y el personal de mantenimiento se habían reunido en el primer piso. El director Velasco era un hombre seco de 58 años, con un bigote gris perfectamente recortado y una mirada que había aprendido a no mostrar emoción. Había dirigido San José durante 12 años, navegando las aguas turbias de la burocracia, los presupuestos miserables y las constantes inspecciones gubernamentales que nunca resultaban en mejoras reales. «Cálmese, hermana», dijo con esa voz que usaba para las crisis, monótona y controlada. «Explíqueme exactamente qué vio». Pero cuando Hermana Refugio le mostró el cuaderno y lo guió hacia el sótano, incluso la máscara de compostura de Velasco comenzó a resquebrajarse. Bajaron en grupo, el director, Hermana Refugio, don Esteban, el encargado de mantenimiento, y Hermana Socorro, la más joven de las religiosas. La puerta del sótano seguía abierta, como una boca esperando tragarlos. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas altas del primer piso, pero no llegaba hasta las escaleras. Necesitaron 4 lámparas para iluminar el descenso. El cuarto con la mesa y las velas seguía exactamente igual. Las 7 velas continuaban ardiendo, la cera formando ahora pequeños ríos que corrían por los bordes de la mesa. Don Esteban, un hombre recio que había trabajado en San José durante 20 años, se acercó a examinar las velas. «Estas son de cera de abeja pura», murmuró tocando una con cautela. «Caras. No son de las que usamos aquí. Y mire esto», señaló las huellas en el piso. «Son de los niños, sin duda, pero esto otro. Había otras marcas en el polvo, más grandes, más profundas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, o como si algo pesado hubiera sido arrastrado». El director Velasco se acercó a la puerta pequeña al fondo del cuarto. La empujó completamente abierta. Del otro lado había una escalera mucho más estrecha que la principal, tallada directamente en la roca. Descendía en una espiral apretada hacia una oscuridad que sus lámparas no podían penetrar. «Esto no debería estar aquí», dijo Velasco, con voz que por primera vez mostraba incertidumbre. «En los planos del edificio no aparece nada más allá del primer nivel del sótano». «Yo nunca supe de esto», añadió don Esteban, «y llevo aquí desde el 53. ¿Quién? ¿Cómo es que los niños...?» Hermana Socorro, pálida como papel, señaló algo que habían pasado por alto. En el umbral de la puerta pequeña, grabado en la piedra con lo que parecía un clavo o un cuchillo, había palabras escritas con letra infantil e irregular.
Seguimos las reglas. Vamos a ser buenos. Él nos va a enseñar. Tenemos que bajar, dijo Hermana Refugio, aunque su voz temblaba. Los niños están ahí abajo. Pueden estar heridos, perdidos. Lo primero es llamar a la policía, interrumpió Velasco, recuperando algo de su autoridad. Don Esteban, suba y llame a la delegación. Hermana Socorro, despierte a los demás niños y manténgalos en el comedor, lejos de aquí. Hermana Refugio, usted y yo vamos a esperar arriba hasta que lleguen las autoridades. Pero algo hizo que Hermana Refugio se resistiera. Una urgencia irracional, visceral. La imagen de la pequeña Rosario con su tos, de Manuel con su silencio traumatizado, de todos ellos asustados en la oscuridad. No hay tiempo, dijo, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Director, esos niños están aterrorizados. Cada minuto cuenta. Velasco la miró por un largo momento. Finalmente asintió. Está bien. Don Esteban, llame a la policía de todos modos. Nosotros vamos a hacer un reconocimiento inicial. Solo bajaremos hasta donde la escalera llegue. Si no los encontramos rápido, subimos y esperamos refuerzos. La decisión estaba tomada. 5 minutos después, Hermana Refugio y el director Velasco comenzaban a descender por la escalera de piedra, cada uno con una lámpara. Don Esteban se quedó arriba, en el cuarto de las velas, con instrucciones de gritar si pasaba algo. La escalera era angosta. Las paredes rozaban sus hombros a ambos lados. La piedra estaba húmeda, cubierta de un musgo oscuro que parecía absorber la luz. El aire se volvía más denso con cada paso, más difícil de respirar. Olía a algo antiguo, a tierra que no había visto el sol en siglos, a minerales y a ese olor metálico que ahora era innegable. Bajaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 10 minutos. La escalera giraba y giraba en su espiral descendente. Hermana Refugio contó los escalones compulsivamente. 50, 100, 150. ¿Cuán profundo estaban ya? ¿Bajo qué parte de la ciudad? Las catacumbas, pensó. Los túneles antiguos. La Ciudad de México estaba construida sobre el lago, sobre templos aztecas, sobre capas y capas de historia enterrada. Finalmente la escalera terminó. Se abrió a un espacio más amplio. La luz de sus lámparas reveló un pasillo con paredes de piedra tallada. No era construcción colonial, era más antiguo, mucho más antiguo. En las paredes había grabados, símbolos que Hermana Refugio no reconocía, pero que le producían un malestar instintivo. «Dios mío», susurró Velasco, «esto es precolombino. ¿Cómo es posible?» El pasillo se extendía en línea recta hacia adelante, y a lo largo de él, cada pocos metros, había algo colocado con deliberación, objetos personales de los niños. Primero encontraron el suéter gris de Estela, doblado con cuidado y colocado en el centro del pasillo. 20 metros más adelante, los zapatos de Manuel, puestos uno junto al otro, como si los hubiera quitado para entrar a una casa. Luego la gorra de béisbol de Andrés, el rosario de Carmela, la muñeca de trapo de Rosario. Cada objeto era una señal. Una migaja de pan dejada por niños siguiendo instrucciones, o por algo que quería que los siguieran. «Esto no tiene sentido», masculló Velasco, su compostura finalmente destrozada. «Tienen que estar cerca. ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Son niños pequeños, por amor de Dios». Hermana Refugio no respondió. Estaba mirando algo más. En el piso de piedra había más huellas. Las pequeñas de los niños, todavía presentes, pero también las otras, las más grandes. Esas no eran huellas de zapatos, eran impresiones desnudas pero extrañas, demasiado largas, con los dedos separados de forma antinatural. El pasillo terminaba en una cámara circular. Era grande, quizás del tamaño del comedor de San José, y en el centro había una estructura que hizo que tanto Hermana Refugio como el director Velasco se detuvieran en seco. Era un pozo.
circular, de aproximadamente 3 metros de diámetro, rodeado por un borde de piedra tallada con más símbolos. El pozo descendía hacia una oscuridad absoluta que sus lámparas no podían penetrar. Parecía no tener fondo, y alrededor del borde del pozo, colocados con precisión geométrica, había 7 montoncitos de ropa. La ropa de los niños, sus pijamas de algodón barato, sus calcetines remendados, su ropa interior descolorida, todo doblado con cuidado, como si se hubieran desvestido voluntariamente, metódicamente, pero no había sangre, no había signos de lucha, solo las pilas de ropa, las 7 lámparas de aceite colocadas entre ellas, también encendidas, también ardiendo con llamas que no parpadeaban, y el pozo abierto en el centro. Hermana Refugio se acercó al borde con piernas que apenas la sostenían. Se arrodilló, extendió su lámpara sobre el abismo. ¡Niños!, gritó hacia abajo. ¡Estela! ¡Manuel! ¡Carmela! ¡Respondan! Su voz bajó y bajó, rebotando en paredes que no podían ver, distorsionándose hasta convertirse en algo que ya no sonaba como su voz. Y entonces, desde las profundidades imposibles del pozo, llegó una respuesta. No eran voces de niños, era un sonido coral, múltiple, voces que se sobreponían unas a otras, formando una melodía sin palabras. Era hermoso y horrible a la vez. Sonaba como canto gregoriano mezclado con lamento, y dentro de esa cacofonía, apenas perceptibles, había notas más agudas. Voces de niños, cantando al unísono con lo que fuera que estuviera allá abajo. El director Velasco tomó a Hermana Refugio del brazo y tiró de ella hacia atrás. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz estrangulada. «Ahora, esto no es natural. Tenemos que llamar a las autoridades, al ejército si es necesario, pero nosotros no podemos». Un sonido los interrumpió. Venía de la escalera por la que habían descendido. Pasos, rápidos, bajando hacia ellos. Era don Esteban, pálido y sin aliento. «La policía está en camino», jadeó. «Pero tienen que ver algo. Arriba, encontré algo en el cuarto de las velas». «¿Qué?», exigió Velasco. «Documentos, escondidos en un hueco detrás de la pared. Son viejos, de los años 40, cuando esto era hospital psiquiátrico. Hay registros de un médico, un tal doctor Romero. Hacía experimentos con los pacientes, tratamientos de electrochoques, lobotomías, pero también otras cosas que no tienen nombre en los documentos. Y hay menciones de este lugar, del pozo. Decía que había encontrado algo aquí abajo, algo que podía purificar a los enfermos, pero entonces cerraron el hospital. Hubo una investigación, pacientes que desaparecieron, nunca se encontraron. El doctor Romero. Don Esteban se interrumpió, mirando el pozo con ojos muy abiertos. «¿Qué pasó con él?», presionó Hermana Refugio. «Nunca lo arrestaron. Desapareció. Los archivos dicen que fue visto por última vez entrando al sótano del hospital, solo, de noche, y nunca salió. Sellaron esta entrada después de eso. Supuestamente la tapiaron, pero alguien la abrió de nuevo. No sé cuándo, no sé cómo, y alguien ha estado bajando». Los documentos mencionan que Romero hablaba de un proceso, de preparar a los sujetos, de hacerlos receptivos durante semanas antes de traerlos aquí. Hablaba con ellos, les prometía cosas, los condicionaba. El canto desde el pozo se había detenido. El silencio que siguió era de alguna manera peor, y entonces escucharon otro sonido. Este venía del pozo, pero no era canto. Era el sonido de muchas manos pequeñas golpeando piedra, como si estuvieran intentando trepar, como si estuvieran regresando. Los 3 adultos retrocedieron instintivamente, y entonces vieron algo que los haría huir en pánico hacia la escalera, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar. Del pozo emergió una mano, pequeña,
de niño, aferrándose al borde de piedra. Luego otra, y otra, y otra. 7 pares de manos pequeñas, todas idénticas en su movimiento mecánico, todas tirando en perfecta sincronía. Y lo que empezó a emerger del pozo, con esos 7 pares de manos tirando de ello, era algo que había tenido forma humana una vez, hace mucho tiempo. La policía de la Ciudad de México llegó al asilo San José a las 7:23 de la mañana. 4 patrullas con 8 oficiales, respondiendo a un reporte confuso sobre niños desaparecidos. Lo que encontraron fue un edificio en caos absoluto. Los 73 niños estaban apiñados en el comedor bajo la supervisión de Hermana Socorro, que rezaba el rosario con manos temblorosas. El director Velasco, Hermana Refugio y don Esteban habían subido corriendo del sótano 20 minutos antes, cerrando y atascando la puerta con todo lo que pudieron encontrar: mesas, sillas, incluso un armario que arrastraron entre los 3. El oficial a cargo era el comandante Gutiérrez, un veterano de 40 años con cicatrices de navaja en el brazo izquierdo y una reputación de mantener la calma en situaciones imposibles. Pero lo que le contaron Velasco y Hermana Refugio lo hizo fruncir el ceño con incredulidad. Me están diciendo que 7 niños bajaron voluntariamente a un túnel subterráneo y que hay algo allá abajo, algo que no son los niños. No estamos locos, comandante, insistió Velasco con los ojos inyectados en sangre. Vea usted mismo, los documentos están en mi oficina. La ropa de los niños está allá abajo junto a ese pozo, y lo que vimos salir. Lo que vimos, interrumpió Hermana Refugio con voz firme. Todos lo vimos. 3 personas, comandante, 3 testigos. No es histeria colectiva. Gutiérrez miró a sus hombres, asintió. Está bien, vamos a bajar, pero con precaución. Si hay alguien ahí abajo que se llevó a esos niños, voy a encontrarlo. Y si es algún tipo de red de traficantes o secuestradores usando los túneles, bueno, no sería la primera vez, porque eso era lo que todos querían creer, que era algo explicable, criminal, sí, pero humano. Traficantes de menores, un operativo del mercado negro, algo contra lo que se pudiera luchar, arrestar, procesar en una corte. La alternativa, la cosa que ninguno de los 3 sobrevivientes del sótano había podido articular completamente, era impensable. 6 oficiales bajaron con el comandante Gutiérrez. Iban armados con linternas potentes, pistolas reglamentarias, radios portátiles. Hermana Refugio insistió en ir con ellos. Velasco, que había perdido toda su compostura autoritaria, se quedó arriba, vigilando que la puerta del sótano permaneciera atascada. El descenso fue más rápido esta vez. Los oficiales eran hombres entrenados, acostumbrados a situaciones de peligro, pero Hermana Refugio notó cómo sus bromas forzadas se fueron apagando a medida que descendían. El olor, la opresión del aire, la sensación de que las paredes se cerraban, aunque objetivamente el espacio no cambiaba. Llegaron al cuarto de las velas. Estas seguían ardiendo. El cuaderno de Carmela seguía sobre la mesa. Los oficiales lo examinaron con escepticismo profesional, buscando huellas dactilares, evidencia forense. Uno de ellos, un joven oficial llamado Mendoza, tomó fotografías con una cámara Polaroid. Las velas llevan ardiendo al menos 4 horas, observó otro oficial, pero apenas se han consumido. Yo diría que máximo 30 minutos. Esto es raro. Continuaron hacia la escalera tallada en roca. El descenso se hizo en silencio absoluto ahora. Las linternas potentes revelaban detalles que las lámparas de aceite habían ocultado. Los símbolos en las paredes eran definitivamente prehispánicos, pero extraños. Mezclaban elementos aztecas con otros que no correspondían a ninguna cultura conocida.
Y había más grabados, figuras humanas con proporciones incorrectas, extremidades demasiado largas, bocas demasiado grandes, procesiones de estas figuras conduciéndose unas a otras hacia espirales descendentes. Los objetos de los niños seguían donde Hermana Refugio los había visto. El suéter de Estela, los zapatos de Manuel, cada uno colocado con esa precisión inquietante. «Esto está escenificado», murmuró Gutiérrez. «Alguien quiere que sigamos este camino. Es una trampa, tiene que serlo». Pero continuaron, porque al final del camino podían estar 7 niños aterrorizados que los necesitaban. La cámara del pozo los recibió con su silencio denso. Las pilas de ropa seguían allí. Las 7 lámparas de aceite ardían. El pozo abierto era un ojo negro mirándolos. Pero la cosa que había empezado a salir, eso había desaparecido. «¡Mierda!», susurró uno de los oficiales. «¿Dónde está?». Gutiérrez se acercó al borde del pozo con cautela, iluminándolo con su linterna. La luz descendió y descendió, revelando paredes de piedra tallada que formaban una chimenea perfecta. 15 metros, 20, 30, 40. La luz no encontraba fondo. «Voy a necesitar equipo de rescate especializado para esto», dijo Gutiérrez. «Cuerdas, arneses. Si esos niños están ahí abajo, necesitamos». Un sonido lo interrumpió. Venía del pozo, pero no de abajo, de las paredes. Un raspado, como de muchas cosas moviéndose simultáneamente por la piedra, trepando. «¡Retrocedan!», gritó Gutiérrez, pero ya era tarde. Emergieron de la oscuridad del pozo, no desde abajo, desde los lados. Salieron de grietas en la pared que no deberían haber sido lo suficientemente grandes para que pasara nada. Pero las cosas que salieron no obedecían las reglas de volumen o de espacio. Eran los niños. Y no lo eran. Tenían las caras de Estela, Manuel, Carmela, los gemelos Soto, Julián y Rosario. Pero estaban cambiadas. Los rasgos estaban reordenados, como un rostro reflejado en agua ondulante. Sus cuerpos se movían de forma articulada, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Y sus ojos estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad líquida que reflejaba las luces de las linternas como pozos de petróleo. Se movían en perfecta sincronía. Todos giraron sus cabezas simultáneamente hacia los adultos. Todos sonrieron con la misma sonrisa demasiado amplia, y entonces hablaron, al unísono, con una voz que era 7 voces infantiles superpuestas, pero había algo más debajo, algo antiguo, algo que raspaba como metal en piedra. «Seguimos las reglas. Fuimos buenos, ahora somos perfectos, ahora comprendemos». Uno de los oficiales disparó. El sonido de la detonación fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala impactó a la cosa que había sido Estela directamente en el pecho. La niña, la cosa, bajó la mirada hacia el agujero en su pecho. No había sangre, solo esa oscuridad líquida que comenzó a gotear, subiendo en lugar de bajar, desafiando la gravedad para volver a entrar en la herida. «No nos pueden lastimar», dijeron las 7 voces al unísono. «Ya no tenemos dolor, ya no tenemos miedo. Queremos compartir, queremos enseñar. Hay espacio abajo, tanto espacio para todos». Los oficiales retrocedieron, disparando ahora sin coordinación, en pánico. Las balas atravesaban a las cosas niños, pero no las detenían. Se movían hacia adelante con esa marcha sincronizada, brazos extendidos. «¡Corran!», gritó Gutiérrez, y no fue necesario repetirlo. La retirada fue caótica. Hermana Refugio tropezó en las escaleras, sintió manos pequeñas y frías agarrando su tobillo. Gritó, pateó, sintió que algo se desprendía con un sonido húmedo. Siguió subiendo, siguió corriendo, mientras detrás de ella las cosas que habían sido niños cantaban con esa voz múltiple. «No tengan miedo,
es hermoso abajo. Él espera. Ha esperado tanto, solo quiere amigos, solo quiere compañía, solo quiere que lo escuchen. Escuchen, escuchen, escuchen. Salieron del sótano 5 de los 7 oficiales, el comandante Gutiérrez, hermana Refugio y 3 más. Los otros 2 se quedaron atrás. Sus gritos se escucharon por un rato, luego se convirtieron en ese mismo canto coral. Y finalmente se desvanecieron en un silencio que de alguna manera era peor. Cerraron la puerta del sótano. La soldaron. El comandante Gutiérrez llamó a refuerzos, a sus superiores, y cuando esos superiores no le creyeron, llamó a los militares. Y cuando los militares lo trataron como un loco, llamó a la iglesia, porque para entonces Gutiérrez sabía que lo que fuera que estaba bajo el asilo San José no era algo que se pudiera arrestar, era algo que necesitaba ser contenido. Lo que siguió fueron 3 semanas de silencio burocrático, informes alterados y verdades enterradas bajo capas de mentiras oficiales. La versión que se le dio al público fue simple. 7 niños del asilo San José habían escapado durante la noche. A pesar de los esfuerzos de búsqueda extensivos, no fueron encontrados. Se sospechaba que una red de tráfico de menores operaba en el área. El caso permanecía abierto. La versión real era mucho más complicada y solo un puñado de personas conocía todos los detalles. El comandante Gutiérrez fue transferido a una delegación en provincia. Los 3 oficiales sobrevivientes fueron asignados a puestos administrativos donde no tendrían contacto con el público. Hermana Refugio fue reubicada a un convento en Guanajuato, lejos de la Ciudad de México. El director Velasco sufrió un colapso nervioso y fue internado en un hospital psiquiátrico privado. Don Esteban renunció y desapareció. Nunca nadie lo volvió a ver. El asilo San José fue cerrado oficialmente el 3 de diciembre de 1973. Los niños restantes fueron redistribuidos a otras instituciones. El edificio fue sellado, las puertas tapiadas, las ventanas cubiertas con placas de metal. En los documentos oficiales se citó daño estructural y riesgo de colapso. Pero hubo una operación no oficial en la primera semana de diciembre. Un equipo de la Iglesia Católica, acompañado por militares vestidos de civil, entró al edificio. Llevaban equipo especializado, cámaras de video, grabadoras, sensores electromagnéticos y algo más. Instrumentos religiosos, agua bendita en cantidades industriales, crucifijos de plata, textos en latín que no se leían desde el medioevo. Bajaron al sótano. El equipo incluía a un sacerdote jesuita de Roma, el padre Alessandro Martino, especialista en fenómenos anómalos. Junto a él iban un médium de la orden, soldados entrenados y un ingeniero estructural. Lo que encontraron fue documentado en grabaciones que solo 5 personas en México vieron jamás. Las cintas fueron clasificadas inmediatamente y guardadas en algún archivo del Vaticano, donde probablemente permanecen hasta hoy. En esas grabaciones se veía el descenso al pozo. El equipo había traído cuerdas de escalada profesionales y arneses. El padre Martino insistió en bajar personalmente, acompañado por 2 soldados y el médium. Descendieron 70 metros. A esa profundidad, las paredes del pozo cambiaban. Ya no era piedra tallada, era algo orgánico. Venas negras pulsaban en la superficie. El aire era tan denso que respirar era como tragar agua espesa. Y allá abajo encontraron la cámara. No hay descripción precisa en los informes oficiales, solo fragmentos, notas del padre Martino, que parecen escritas en un estado de shock progresivo. Hablaba de un espacio imposiblemente grande, de estructuras que no podían existir bajo tierra, pilares que ascendían hacia una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia de algo más, de siluetas en las paredes, cientos, miles, figuras humanas fundidas con la roca, algunas antiguas, algunas recientes,
y de una presencia central, algo que había estado allí desde antes de los aztecas, algo que los pueblos antiguos habían sabido contener, algo a lo que habían alimentado, apaciguado y finalmente sellado cuando ya no pudieron controlarlo. El doctor Romero, en los años 40, lo había encontrado, lo había liberado parcialmente y había sido consumido por él. Pero antes de ser consumido completamente, Romero había hecho algo. Había establecido un vínculo, un conducto, usando su entrenamiento médico, sus conocimientos de psiquiatría, había encontrado la forma de preparar sujetos, de hacerlos receptivos, de convertirlos en extensiones de la cosa que vivía en las profundidades. Los 7 niños habían sido condicionados durante meses. Pequeñas cosas, voces en la noche que solo ellos escuchaban, sueños compartidos, promesas de un lugar mejor, más seguro, donde nadie los lastimaría nunca más, porque eso era lo que la cosa entendía: dolor, miedo, soledad. Se alimentaba de eso, pero también ofrecía liberación de eso, a cambio de algo, a cambio de fusión, de convertirse en parte de su masa creciente. El padre Martino intentó un exorcismo. Las grabaciones de video muestran los siguientes 40 minutos. No se ven con claridad. La imagen se distorsiona constantemente, pero se escuchan los sonidos. El latín del sacerdote, los gritos de los soldados y esa voz coral. Ya no eran solo 7 voces de niños, ahora eran docenas, todos los que habían desaparecido en ese lugar a lo largo de décadas, todos cantando al unísono. El equipo salió, 3 de 4, el medium se quedó abajo. En las grabaciones se le ve simplemente deteniéndose en medio de la escalada, mirando hacia arriba, hacia sus compañeros, sonriendo, y luego soltando la cuerda y cayendo hacia el abismo con los brazos extendidos, como si lo estuviera abrazando. El padre Martino salió con quemaduras en las manos por el agua bendita que había lanzado. El agua misma había hervido al contacto con lo que fuera que estaba allá abajo. Su informe final, escrito 3 días después, antes de retirarse permanentemente a un monasterio en los Alpes, decía simplemente: no puede ser destruido, solo contenido. Sella el lugar, sella todo, que nadie entre nunca, que nadie escuche nunca. Es más viejo que nuestras oraciones, es más fuerte que nuestra fe. Solo podemos esperar que olvide que estamos aquí. Y eso hicieron. El pozo fue sellado con concreto, toneladas de él. Luego el túnel fue colapsado deliberadamente usando explosivos colocados con precisión. Las escaleras fueron destruidas. El cuarto de las velas fue enterrado bajo escombros. Y finalmente, el sótano entero fue llenado con más concreto, hasta que no quedó espacio. Solo masa sólida donde antes había pasadizos. El asilo San José permaneció cerrado durante años. En 1980 fue finalmente demolido. En su lugar construyeron un estacionamiento. Luego, en 1995, una tienda de autoservicio. La gente compra ahí. Empujan sus carritos sobre el concreto grueso que sella lo que está abajo. No saben, no tienen por qué saber, pero hay quienes recuerdan. Hermana Refugio, que ahora tiene 82 años y vive en un convento en las montañas, todavía no duerme bien. Dice que a veces, en noches de luna nueva, puede escuchar el canto, no con sus oídos, con algo más profundo. 7 voces de niños, mezcladas con docenas más, todas llamándola, todas rogándole que baje, que las visite, que vea lo hermoso que es estar completo. El comandante Gutiérrez murió en 1988 de un infarto. En su testamento dejó instrucciones muy específicas. Debía ser cremado. Su familia nunca entendió por qué, pero siguieron sus deseos. Los archivos oficiales sobre el caso están sellados hasta el año 2073, 100 años después de los eventos. Cuando se abran, si es que alguien se molesta en revisarlos,
Encontrarán reportes de policía, testimonios contradictorios y una conclusión oficial de casos sin resolver, probablemente tráfico de menores. No encontrarán las grabaciones. No encontrarán el informe del padre Martino. No encontrarán los planos verdaderos de lo que estaba bajo San José, porque algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas. Algunas puertas deben permanecer cerradas, algunos nombres no deben ser pronunciados, y algunos lugares, construidos sobre tierras antiguas, sobre lagos drenados y civilizaciones enterradas, guardan secretos que es mejor dejar sin perturbar. En la Ciudad de México de hoy, si preguntas a los ancianos sobre el asilo San José, algunos lo recordarán vagamente. El orfanato que cerró en los 70. Sí, hubo un escándalo, niños desaparecidos, triste historia. Sacudirán la cabeza y cambiarán de tema, pero si presionas, si preguntas detalles, notarás algo extraño. Sus rostros se pondrán rígidos, sus ojos mirarán hacia otro lado, y algunos, los más viejos, susurrarán una advertencia. No preguntes sobre eso. Algunas historias atraen lo que cuentan, y esa historia todavía está escuchando. Porque lo que está bajo el concreto, bajo las capas de civilización y olvido, no está muerto. Está esperando. Ha esperado desde antes de que los españoles llegaran. Esperó cuando los aztecas lo sellaron en sus túneles rituales. Esperó cuando Romero lo despertó parcialmente. Esperó cuando el padre Martino intentó exorcizarlo. Y espera ahora, pacientemente. Porque el tiempo bajo tierra es diferente, y lo que puede esperar décadas puede esperar siglos. Puede esperar hasta que alguien, movido por curiosidad o avaricia o simple mala suerte, decida excavar demasiado profundo en ese lugar donde ahora hay una tienda de autoservicio. Puede esperar hasta que alguien escuche el canto. Y entonces, esos 7 niños que bajaron aquella madrugada de noviembre de 1973, y todos los que vinieron antes, y los 2 oficiales que cayeron después, tendrán compañía nueva. Porque abajo hay espacio, tanto espacio, para todos. Y la cosa que vive en las profundidades, la cosa que fue adorada y temida y finalmente olvidada, solo quiere una cosa, la misma que siempre ha querido: no estar sola, nunca más.